Vamos a encontrar un producto que implique una fracción compleja. Entonces, nuestro primer paso será simplificar esta fracción compleja antes de determinar el producto. Para simplificar la fracción compleja, tendremos que encontrar la diferencia en la parte superior, esta diferencia aquí, la diferencia en la parte inferior, esta diferencia aquí, y luego simplificar esta fracción compleja antes de multiplicar. Para encontrar estas diferencias, tendremos que obtener un denominador común, por lo que al mirar hacia arriba, porque tenemos un denominador de x al cuadrado y un denominador de y al cuadrado, el mínimo común denominador será x al cuadrado y al cuadrado. Entonces, para la primera fracción de 4 sobre x al cuadrado, multiplicaremos por y al cuadrado sobre y al cuadrado. Y por la segunda fracción de 4 sobre y al cuadrado, multiplicaremos por x al cuadrado sobre x al cuadrado. Observe cómo ahora tenemos un denominador común de x al cuadrado y al cuadrado. Ahora mirando hacia abajo, porque tenemos el denominador de sí y un denominador de y, el mínimo común denominador será sí, o x veces y. Entonces, para la primera fracción de 20 sobre x, tendremos que multiplicar por y sobre y. Y para la segunda fracción de 20 sobre y, tendremos que multiplicar por x sobre x. Y todavía estamos multiplicando esto por 30 sí sobre la cantidad de x más y. Ahora, mirando solo la parte superior aquí, y de nuevo, ahora tenemos un denominador común de x al cuadrado y al cuadrado. Y el numerador será 4y al cuadrado menos 4x al cuadrado. Y mirando hacia abajo, tenemos un denominador común de sí. Y el numerador será 20 y menos 20x. De nuevo, esto sigue siendo 30 veces superior a la cantidad de x más y. Ahora, recuerde que esta barra de fracción aquí significa división, por lo que tenemos esta fracción superior dividida por la fracción inferior. En lugar de dividir por esta fracción inferior, multiplicaremos por el recíproco de esta fracción. Así que escribamos esto como un problema de multiplicación. Esto sería igual a, nuevamente, 4y al cuadrado menos 4x al cuadrado. Todo sobre x al cuadrado y al cuadrado, y luego multiplicado por el recíproco de esta fracción inferior, que sería así sobre 20 y menos 20x. 20y minus 20x. Y todavía tenemos veces 30 sí sobre la cantidad de x más y. Ahora, dentro de los paréntesis, queremos simplificar antes de multiplicar, lo que significa que desea factorizar los numeradores y denominadores. Mirando este numerador aquí de 4, y al cuadrado menos 4x al cuadrado, observe cómo tenemos un factor común de 4. Si dejamos el factor 4, nos quedaría con y al cuadrado menos x al cuadrado, que es una diferencia de cuadrados. Entonces, para el siguiente paso, cuando factorizamos este numerador, tendremos 4 veces, nuevamente, factorizar y al cuadrado menos x al cuadrado es una diferencia de cuadrados. Tenemos la cantidad y más x veces la cantidad y menos x. El denominador sigue siendo x al cuadrado y al cuadrado. Entonces tenemos veces y. Factorizando 20 y menos 20x, tenemos el mayor factor común de 20. Así que factorizamos 20, y nos queda la cantidad y menos x, y luego. Todavía tenemos veces 30 sí sobre la cantidad de x más y. Entonces, al simplificar dentro de los paréntesis antes de multiplicar, ¿notan cómo tenemos y menos x sobre y menos x? Eso se simplifica a 1. Entonces tenemos un factor de x aquí y dos factores de x aquí. Entonces esta x se simplificaría a 1. Esto simplificaría a x de la primera. Tenemos un factor de y aquí y al cuadrado aquí. Esto y se simplifica a 1 y al cuadrado se simplifica a y al primero. Luego observe que 4 y 20 comparten un factor común de 4. Hay uno de 4 en 4 y 5 en 4. Entonces, dentro de los paréntesis, cuando multiplicamos, en la parte superior, solo tendremos la cantidad y más x. Por todas partes, tenemos x veces y multiplicado por 5, o 5 sí. Y luego tenemos veces 30 sí sobre la cantidad x más y.
Observe aquí, tenemos y más x, y aquí, tenemos x más y. Como la suma es conmutativa, podemos reescribir la cantidad y más x como la cantidad x más y. Y x más y sobre x más y se simplificará a 1. X sobre x se simplifica a 1, así como y sobre y se simplifica a 1. Entonces nos quedan 30 sobre 5. Observe que hay un factor común de 5 aquí. Hay uno de 5 en 5 y 6 en 5. Entonces, cuando multiplicamos, tenemos 6 sobre 1. Que por supuesto es igual a 6. Entonces, este producto es igual a 6, aunque debe mencionarse que es igual a 6 siempre que x no sea igual a 0 e y no sea igual a 0. O la cantidad y más x no es igual a 0. De lo contrario, tendría una división por 0, que sabemos que no está definida. Espero que hayas encontrado esto útil.